Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Caterina Stephanie Botello Rodríguez. Soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera y este video es para la primera actividad llamada Fase 0 Informar del curso Pedagogía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Reflexión personal sobre los elementos claves del programa de Cibersofía, Emancipación y Educación. Cuando leí el título Emancipación de la Educación, lo primero que pensé fue en la liberación del sistema educativo excluyente, y me llamó mucho la atención porque siempre he creído que nuestra educación tiende más a inculcar las ideas y pensamientos y no que los alumnos las desarrollen según su perspectiva. Según el filósofo Jacques Rancière, la emancipación de la educación es el camino a la esperanza y a la utopía, es decir, la creación de un mundo mejor, y todo lo que tenga que ver con mejorar nuestra sociedad es verdaderamente valioso, así que creo que los argumentos de este filósofo Rancière deben ser tomados en cuenta por los docentes o los que están en proceso de esta profesión, para aportar cambios positivos en nuestra humanidad. Rancière 2014 afirma que todos podemos aprender, todos tenemos la capacidad de hacerlo de la misma manera, lo que pasa es que debemos entender de una forma diferente los modos de experiencia sensorial. Con esta afirmación creo que cada persona conecta los sentidos con el cerebro de manera diferente, pero la capacidad de absorber conocimientos hace parte de todo ser humano. Entonces, aquí hago referencia al pensamiento y a la frase el poder del pensamiento. Si lo piensas, lo creas. Aquí juega un papel importante la potencia de las voluntades. Si tú te propones y sacas fuerzas para hacer algo que desees, seguramente lo lograrás. Y eso es lo que Rancière nos habla en su Emancipación de la Educación, cuando afirma que todas las inteligencias son iguales. Personalmente no lo entiendo como que cada persona aprende de una forma igual, sino que cada uno tiene la misma capacidad de aprender, solo que es necesario tener pensamientos positivos. Claro que el docente también influye en ese pensamiento y voluntad de cada alumno. Por ejemplo, Rancière 2014 afirma, el maestro tiene la función de dominar con su voluntad la inteligencia del alumno, y esto no es otra cosa que animarlo a desarrollar su propia inteligencia para aplicarla a lo que quiere conocer. Para esto debemos emanciparnos a nosotros mismos, entender que todos somos iguales y entender que como docente tengo la capacidad de cambiar vidas. En conclusión, puedo decir que analizando este tema sobre la emancipación de la educación no estaba muy lejos de mi primera impresión cuando leí el título, ya que esa emancipación es el camino para un cambio en nuestras mentes y la de los demás, de que los docentes tienen esa capacidad de transformar mentes, de formar alumnos con pensamiento crítico, que tengan la seguridad de que pueden lograr todo lo que deseen y no dejarse influenciar de un sistema educativo excluyente. En nuestro contexto colombiano es necesario esa emancipación, ya que en nuestro país prevalece la desigualdad, que es lo que no permite el desarrollo social, y esa emancipación de la educación de Rancière debe ser tomada en cuenta, ya que es la clave para una sociedad con igualdad y desarrollo integral e intelectual de cada individuo. Respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué es educación? La educación es el acto de transferir conocimientos a individuos que están relacionados a las necesidades de su contexto social, personal y cultural, con el objetivo de crear personas capaces de pensar por sí mismos, autónomos y libres de pensamiento, que se adapten a la vida en sociedad, con ética y moral, en el cual logre su desarrollo integral ligado a la realidad. Según Ministerio de Educación, en Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Con esto confirmamos la importancia de la educación en una sociedad, ya que es un derecho fundamental y la herramienta para una mejor vida,
por eso debe ser un servicio público e inclusivo. ¿Qué es pedagogía? Cuando hablamos de pedagogía no podemos dar un concepto sencillo y superficial, ya que la pedagogía se encuentra en muchos contextos y es primordial en muchas ciencias, por eso es considerada como la ciencia o disciplina que estudia la educación y reflexiona sobre los problemas educativos para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas ciencias están ligadas a la pedagogía, ya que necesitan poder comprender cómo aprende el ser humano. La pedagogía también necesita nutrirse de otras ciencias, entonces es recíproca, como lo afirma Boorques 2015. Es por esto que la pedagogía es una ciencia multidisciplinaria que engloba muchos saberes y se nutre de todo tipo de conocimiento para hacer un aristo totalmente transversal a la sociedad. La pedagogía crea y analiza metodologías y técnicas para saber enseñar y aprender a aprender. Diferencia entre educación y pedagogía. La educación es el objeto de estudio en donde se actúa, es decir, es la parte práctica en donde se intercambian conocimientos, se enseña y se da el aprendizaje. La educación depende del contexto personal y social del individuo y puede ser consciente o inconsciente. La pedagogía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de la educación para crear metodologías que orienten a la enseñanza y que ayuden al verdadero aprendizaje y el desarrollo del individuo. Es teórica y siempre consciente. La educación y pedagogía se complementan la una con la otra, ya que la pedagogía no puede existir sin la educación, y la educación sin pedagogía no sería una educación de calidad. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? En un país como Colombia, que ha sufrido por muchos años problemas sociales de gran magnitud, en donde la desigualdad social, pobreza, corrupción y la guerra siguen presentes en esta época moderna, además, nuevos problemas están presentes con la llegada del desarrollo tecnológico, como la suplantación, plagios, falta de privacidad y muchas más a la lista de problemas por superar. A pesar de las llegadas de las TIC, en donde la información puede llegar a todos los rincones del mundo, es increíble encontrar en nuestro país personas analfabetas que no saben leer ni escribir y personas que han tenido que desertar de sus colegios por problemas en su entorno. Estos problemas nacieron por la falta de educación de calidad en nuestro país, una educación fortalecida en la ética y la moral, porque un pueblo educado tiende a solucionar problemas y a formar una sociedad estable. La pedagogía en Colombia es indispensable ya que se debe investigar, analizar los problemas personales y sociales de los estudiantes colombianos y crear metodologías para la educación que ayude a formar individuos con pensamiento crítico, capaces de pensar y solucionar los problemas de nuestro contexto social para transformar un país en crisis a un país próspero y educado. ¿Qué te motivó a elegir una licenciatura? Tuve dos motivos para elegir la licenciatura en inglés como lengua extranjera, y el primer motivo fue ese sentimiento de satisfacción que me hace feliz cada vez que enseño o explico mis conocimientos a mis hijos, primos o personas que necesitan mi ayuda, especialmente en el área de inglés, ya que desde niña siempre me he interesado por esta lengua, y creo que es indispensable en nuestras vidas por la globalización. Me haría muy feliz poder enseñar adecuadamente y que mis estudiantes obtengan aprendizajes significativos, aportar y ayudar al crecimiento humano. El segundo motivo fue la profesión de mi esposo, que es docente, y este me inculcó y apoyó para que siguiéramos el mismo camino profesional para capacitarme, para aprender a enseñar a los demás. Gracias por su atención.